Vamos a ver y te doy la bienvenida por el Instagram. Vamos a conectar con Katherine Almeida. Vamos a esperar que conecte. Bienvenidos a este live, este IGTV Show. Yo soy Hilda Arseno. Esto es Instinto by Hilda. Una oportunidad de conectar con mucha gente y de hablar de temas interesantes. Hoy hablamos de resiliencia. Voy a esperar que Katherine Almeida conecte también por el Instagram para que podamos tener ambas audiencias. A ver, aquí la tengo, vamos a conectar y vamos a hablar de resiliencia, esa capacidad que tiene el ser humano de reponerse al dolor. Vamos a ver, ahora sí te veo, Katherine, por acá, bienvenida. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias, Hilda. Qué gusto hablar contigo y con tu audiencia. A ver si compartimos un ratito de esperanza para llenarnos con todo lo que la gente de este año tiene que tener para poder para poder realizarse y un dejarnos un diciembre más diciembre más feliz. Así es, te decía que en este momento más que nunca la palabra resiliencia cobra más sentido, es más repetida. Impresionantemente el mundo cambió y muchos tuvimos que entender qué significaba la palabra resiliencia. Pero para la gente que conecte, yo quiero presentarte, esta mujer es educadora, tiene máster en desarrollo emprendedora e innovación, pero una de las partes que más voy a resaltar, que amo de la capacidad de esta mujer, es que ella acompaña en procesos de aprendizaje sobre resiliencia, sobre esa capacidad maravillosa que tiene el ser humano de reponerse ante cosas o momentos que creemos a veces catastróficos. Bienvenida nuevamente, Katherine. Hablemos de resiliencia. Qué bueno tenerte en este live. Bueno, Hilda, qué gusto. A los que se acaban de integrar, pues bienvenidos. Vamos a hablar del músculo que toca ejercitar este año, que es la resiliencia. Porque a diferencia de otras capacidades capacidades que tiene que el tiene ser el ser humano, humano, la la resiliencia resiliencia se puede ejercitar. y por Y lo por lo tanto tanto, estamos estamos nosotros en nosotros en capacidad capacidad de de contribuir a contribuir a nuestra nuestra propia propia restauración, restauración, de a poder reponernos reponernos de los de los momentos momentos de de las crisis, de las situaciones situaciones que nos que nos superan, superan, de las de las situaciones que situaciones que imprevisiblemente imprevisiblemente nos causan dolor o Katherine, sufrimiento. como esto es en vivo, déjame sugerirte que te muevas un poco a la izquierda para que pueda verte mejor ahí, para que me puedas mejor ver en el live. Para la gente que conecta, es que estamos en diferentes plataformas al mismo tiempo. Estamos manejando YouTube, estamos manejando Facebook y también estamos en el live en Instagram. Por eso estamos pendientes a ambas cámaras y estamos con este tema de vernos mejor. Qué bueno escucharte, porque tal vez hay gente que puede pensar que no tiene la capacidad de ser resiliente o que no puede ejercitar el ser resiliente. Hilda, sí se puede, pero hay algo que es transversal a la mayoría de las situaciones que el que el ser ser humano humano experimenta a lo experimenta a largo. lo largo de su vida. Y es Y el es tema el tema de tomar tomar decisiones. decisiones. A veces A el veces el dolor es dolor es cómodo cómodo porque es porque es conocido. conocido. Estamos en Estamos una en una situación situación donde la donde la incertidumbre incertidumbre parece un parece un riesgo riesgo mayor mayor que el que el dolor en el dolor que en el estamos que estamos, o que el o que el contexto en el contexto que en el que estamos, estamos, porque nos porque es nos es conocido. conocido. Entonces, Entonces, la la primera primera parte del parte del proceso de proceso de resiliencia tiene resiliencia que tiene ver que ver con con entender que la entender que la situación que situación que estamos estamos experimentando experimentando puede puede cambiar. cambiar. No en No en cuanto al cuanto al contexto, pero contexto, sí pero en sí en cuanto a cuanto cómo a cómo nosotros nosotros actuamos, actuamos, cómo cómo nosotros nosotros reaccionamos y reaccionamos las y las medidas y medidas y acciones que acciones que nosotros nosotros tomamos tomamos y y comienzan comienzan aquí. aquí. Yo Yo siempre siempre pongo el pongo el ejemplo de ejemplo que de que cuando cuando estamos estamos construyendo un construyendo un edificio, edificio, la la primera primera parte es un parte es hoyo un hoyo y la y gente la gente cruza por el cruza por el frente frente meses meses o o años años y lo que y ve lo es que un ves hoyo. un hoyo. Es así. Pero el que Pero el que está está construyendo, construyendo, el que está el que está yendo yendo diario a la diario a la obra, obra, sabe sabe que un que día un día
sacó tierra, un día se limpió el terreno, un día se tiró una zapata de concreto, se pusieron elementos, se pusieron columnas, se dejó secar, vino la lluvia, hubo que parar la obra por un tiempo y luego retomarla, deshiervar otra vez y continuar. Y mientras ese hoyo, ese hueco de ese edificio que es nuestra vida, está en pleno proceso, es importantísimo que nosotros sepamos que la obra está en construcción. Pero ahí te pregunto, Katherine, cuando alguien pasa por un momento muy difícil, tú que has tenido en tu vida ejemplos de más, de saber lo que es ver claridad en medio de la oscuridad, así como tú dices, pero alguien que hoy esté conectado y de repente diga, sí, pero ¿cómo yo puedo ver la claridad o lo positivo cuando soy yo quien está en este hoyo? Porque a veces la gente mira desde su realidad y piensa que quien habla de temas como esto o que habla de resiliencia, habla solo de teoría. Tal vez piensa que el dolor no le ha tocado de manera muy fuerte y ha tenido que enfrentarse con coraje a lo que es ser resiliente. Lo primero es que si tú no puedes creer que el sol también salió para ti, no hay manera de describirte. Nadie puede describirle a otro el potencial de su vida, porque eso es tarea nuestra. Hay cosas que podemos ayudar y podemos compartir. Yo puedo compartirles experiencias de mi vida que a veces yo pienso en ella y digo, ¿y quién vivió eso? Y voy a tomar esto. Yo aborrezco la victimización. Si hay algo por lo que yo lucho, peleo, es por ese sentimiento y esa actitud de víctima que uno puede asumir, de victimizarse frente a cualquier situación, por difícil y continuo que haya sido el contexto de dolor que uno tenga. Todo, absolutamente todo, incluso un diagnóstico catastrófico personal, puede ser vivido de una manera resiliente. Porque si bien no podemos curar esa condición médica, podemos aprovechar el momento que estemos vivos para disfrutar la vida, para compartir con otros ese instante de alegría, ese instante de valoración, de que hoy no nos sentimos tan mal como ayer. De Katherine, que hoy, dígame. cuando hablas de resiliencia, estás hablando de que hay que llegar entonces con un manejo de emociones antes de llegar ahí. Cuando una situación te cambia la vida, ya tú tienes una mochila emocional, ya tú tienes una herramienta que debiste haber usado. O realmente en ese proceso de dolor, yo puedo adquirir esas herramientas porque yo te escucho y me hace pensar que hay que saber resolver conflictos antes de llegar a algo más catastrófico, hay que tener autocontrol, hay que aprender muchas cosas antes de estar ahí. O sea, realmente se puede accionar en medio de ese hueco. Sí, se puede. Y la primera parte es recibir. Primero que todo, si hay algo que el ser humano tiene, y en mi valoración de la vida, el primer valor es la fe. Si hay algo con lo que Dios, desde mi vida, mi entendimiento, desde Katherine Almeida, hay intrínseco en la genética humana, biológica, emocional y espiritual, es la libertad. Y la libertad es la capacidad de decidir, incluso de rechazar a Dios, incluso de rechazar tu fe, de cambiar tus valores. Esa libertad que nos garantiza que las decisiones que tomamos, las tomamos. Es la primera fibra del músculo de la resiliencia. Porque es la fibra que mueve hacia la decisión de yo no quiero seguir donde yo estoy. Yo no quiero
yo no quiero que esta condición se convierta en permanente. Y no solamente física, esta condición emocional, esta condición espiritual, esta condición de sentirme incapaz de ser parte de mi propio destino, de mi propia vida, del transcurso de mis días. Y ese es un derecho que es intrínseco al ser humano y es un aporte de este ejercicio de pensar en la resiliencia como el capítulo número 1 del año 2021. Es entender que nosotros somos capaces de decidir que nuestra situación actual no es una situación permanente, que nuestra condición actual no es permanente. Catherine, cuando alguien está en un momento muy duro, cuando alguien pasa por una enfermedad, por la muerte de un ser querido, entra muchas veces en un estado de negación. Cuando hablamos de resiliencia, ¿en qué momento comienza la resiliencia? ¿Es cuando uno está doliendo? ¿Es cuando ese dolor está un poco apaciguado? ¿En qué momento? Porque a veces pensamos en resiliencia y es como, es algo mágico, hay un proceso de duelo. ¿Qué pasa? O sea, ¿en qué momento yo me doy cuenta o qué acciones cotidianas del ser humano te demuestran que tú estás siendo resiliente? Tú mencionabas la victimización. Pero hay gente que probablemente pasa por un proceso de victimización, pero igual luego supera el episodio en el que estás y eso lo hace una persona resiliente. O alguien puede haber superado un proceso y no haber tenido ningún proceso de resiliencia. No se puede, ¿verdad? O sea que todos somos resilientes. Todos somos resilientes. Todos somos resilientes. Algunos recibimos, digamos que experiencias que entrenaron el músculo un poco más, pero todos tenemos en nuestra naturaleza la capacidad de decidir no querer estar en la condición que nos hace mal, en la condición con la que sufrimos. Ahora, tal como tú mencionas, en una situación de duelo, en una situación de un proceso de gran sufrimiento, y en este caso voy a hablar de mi historia personal. Yo perdí a mis 3 hijos, y al perder a mis 3 hijos en diferentes años, cada una de esas situaciones era dolorosa de una manera indescriptible, porque los padres no están hechos para perder a los hijos. Eso es algo que es antinatural, primero. Contra natura. Pero el hecho de tener que vivir y anticipar la posibilidad cada vez era como exacerbar el dolor hasta cierto punto. Sin embargo, ahí es donde uno recurre a los tips que tiene en su vida. Y es por eso que yo te decía que en mi caso el principio de la fe fue un instrumento que me permitió, y no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de tener una relación consciente con un Dios que tú consideras mayor que tú consideras con capacidad de ayudarte en el proceso. Y para mí la fe fue un instrumento para, no para aceptar, ni para entender. ¿Cuestionaste en ese proceso de dolor? Dios mío, eso eran diálogos interminables, y eran también dolores por preguntas que eran justas. O sea, cuando tú preguntas por qué mi hijo está sufriendo, por qué tiene 5 meses en cuidado intensivo, por qué no hay medicina, por qué
no existe tratamiento. No estás preguntando sobre una relación donde tú eres parte del error, que esa relación desencadena en un problema o termina. Tú estás hablando de un bebé que no tiene, que no ha tenido ninguna causa para sufrir. Y un padre sufre más cuando no puede evitarle el sufrimiento a sus hijos. O sea, es un dolor exponencial. Y ese proceso, por eso yo te digo que la decisión está, el reconocer que nosotros tenemos capacidad de tomar decisiones y libertad para tomar decisiones es tan importante. Porque en medio del dolor había algo que yo no quería. Yo no quería tener resentimiento. ¿Hacia quién? ¿Hacia Dios? ¿Hacia tu Hacia fe? mí, hacia la vida, hacia los médicos, hacia la incompetencia de la ciencia, hacia Dios, hacia el mundo, hacia lo injusto de esa situación. Y eso fue algo que se grabó en una zona del cerebro y se quedó ahí. Pero hay algo, y yo recuerdo mucho a una amiga que quiero, que siempre dice, hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, en el medio de ese sufrimiento, las actividades cotidianas, es decir, yo estaba interna en un hospital con mi hija, en el caso de mi hija, de mi primera niña, y yo no salía. Yo llegué de emergencia y yo nunca más salí del hospital, así que las enfermeras me llevaron ropa interior, me llevaron cosas para higienizarme, me llevaban libros, me llevaban comida, yo no tenía familia ni nada. Y en ese contexto tuve la oportunidad de mirar al lado y ver gente que sufría también. Eso es importante en ese proceso de resiliencia, verse y ver cómo te ven los demás. Porque hay gente que se tira. El victimato, yo pienso que a veces hay gente que se rinde. Y a pesar del dolor, tú tienes que ver, como tú dices, tú estabas viendo que había gente que también sufría. Hay que ser muy valiente para apartar tu dolor y ver que hay al lado de ti también gente con mucho dolor en su vida. Yo creo que no es valentía, yo creo que es un poco más de empatía. ¿Por qué? Porque estábamos en un campo de batalla. El símil que más te puedo decir, éramos hermanos de guerra y estábamos peleando por la vida de nuestros hijos contra una impotencia médica, porque cuando el médico te dice, es que no sé, mamá, qué hacer, ya hicimos todas las pruebas, ya aplicamos, así, o sea, estás perdiendo la batalla, pero tener al lado a alguien con quien llorar, un hombre, y primero llora el otro, y después lloras tú, y después lloran los dos, ayuda. Eso me hace pensar que un círculo de apoyo ante cualquier tragedia o ante cualquier momento difícil es demasiado valioso para ejercitar también esa resiliencia. Absolutamente. Un círculo de apoyo es un instrumento. Igual la toma de decisiones, hablamos del primero. Segundo, el nosotros, después que decidimos, nosotros tomar acción, hacer lo que hay que hacer. A veces serán cosas tan simples como abrazar al otro y olvidarte 15 minutos de tu sufrimiento y darle a su sufrimiento protagonismo, dejarlo. Y después hablar de eso y después decir, bueno, ninguno de los dos podemos, por lo menos no podemos celebrar con ellos, vamos nosotros a celebrar por ellos y ponernos a cantar ahí, porque sí, y ponernos a pintar ahí, a hacer carteles que eran para alegrar a niños que están en condiciones, algunos de coma, o sea, el niño no lo ve, pero era el hacer algo, era el instrumento para ejercitar el recuerdo de que tú tienes responsabilidad en cambiar
el contexto, en cambiar lo que estás viviendo. Y en ese momento no podía cambiar el resultado, pero sí podía cambiar la actitud. Y la actitud nuestra es relevante, siempre es relevante a lo largo de nuestra vida. A veces se nos olvida, a veces nosotros pensamos que la situación no va a cambiar, que no tenemos los recursos, que no tenemos las condiciones, que fue injusto el trato que recibimos, que perdimos el trabajo que queríamos, que se nos fue la persona que amábamos, que perdí la relación o este amigo ya no me aprecia a pesar de todo lo que hemos vivido. Y es posible que mucho de eso sea verdad, pero es verdad. ¿Y qué vas a hacer? A ver, te toca ahora decir, bueno, sí, mi corazón sigue pensando en que eso fue injusto, pero ¿qué vamos a sacar de eso? Porque de eso se saca. Y se saca primero crecer porque conseguimos entender que somos adultos para decidir en nuestra vida. Segundo, nos empoderamos para tomar las acciones que nos van a mover de ese contexto. Y lo tomamos en serio. Yo te voy a poner, en mi caso, se va mi hija con Dios, se muere mi segunda hija y luego muere mi niño. Y ya esa última, cuando mi niño falleció, ya yo no encontraba herramientas para darme terapia. O sea, para decir, no, es que las cosas van a mejorar. ¿Cómo? O sea, ¿qué te queda en la vida? Hasta que un día tú dices, pero no puede ser en vano el haber vivido esta experiencia. ¿Qué de bueno hay aquí? ¿Qué de bueno hay aquí? Y de bueno hay, primero, la capacidad de ver que sobrevivimos a grandes dolores, que somos más fuertes, aún inconscientemente, de lo que nosotros pensamos, que las experiencias duras nos sirven a nosotros, pero también les sirven a otros. Cuando yo veo a alguien en medio de una situación de dolor, mi primera pregunta es, ¿tú quieres salir de ahí? Exacto. ¿Cuánto tú quieres salir de ahí? Porque va a ser costoso. Te va a costar, tú vas a tener que pagar un precio. Es así. Dicen que el ser humano cambia cuando el dolor de permanecer como está es mayor que el dolor de cambiar. Correcto. Entonces esa es la primera pregunta. ¿Tú quieres? Sí, yo quiero. Ah, pues cuando tú oyes ese sí, yo quiero, ya mueve el mundo y la tierra para que eso sea así. Ayuda a esa persona. Porque esa persona que te dice sí, yo quiero, está en el punto de quiebre. Tú decías, Catherine, que para que la resiliencia se puede ejercitar, pero también se puede hacer un ejercicio preventivo. Parecería ingenuo, pero nadie quiere una tragedia en su vida, pero siempre hablamos en todos los escenarios y decimos, bueno, de manera preventiva, ¿qué podemos hacer? Hay herramientas que el ser humano puede ejercitar para poder ser resiliente en un momento difícil. Yo conozco de gente que el coronavirus le cambió la vida, que murió un ser querido, que murió su compañero, y estamos en un momento mundial donde la incertidumbre vive con nosotros, donde no sabemos qué va a pasar. Y ahí te pregunto, ¿hay herramientas que se pueden tener a mano por si la vida te pone en el camino, que tengas que ejercitar con el dolor la resiliencia? Hilda, sí. Yo creo que tenemos primero que entender que los problemas de adultos se tratan como adultos. Entonces, entender que nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros mismos es fundamental. El segundo, esa comprensión, en segundo lugar, nos lleva a la verdad.
O sea, hay que reconocer nuestras limitaciones. Y al reconocer nuestras limitaciones, no es que asumimos ni una actitud pesimista, ni una actitud derrotista, sino que reconocemos que hay cosas dentro de las cuales nosotros no tenemos el control. Por ejemplo, si nosotros estamos en un medio donde el sistema de salud está colapsado, eso nosotros no lo controlamos de manera individual. Entonces, entender eso no se hace para ponernos en un estado de ansiedad o en un estado de miedo, sino para ponernos en un estado de precaución, de poder analizar mejor cómo evitar riesgos, cómo ponernos en menos situaciones en las cuales podamos afectar la salud. Porque el medio para dar respuesta está con muchas limitaciones. Entonces, esa primera manera de nosotros mirarnos, que tiene que ver con la verdad, con entender la verdad, con ser realistas, no pesimistas, realistas, es una forma responsable de ejercitar el músculo. La segunda, y es, tú sabes que hay ejercicio activo y ejercicio pasivo. La verdad es un ejercicio pasivo, en el sentido de situarnos en la realidad. Pero un ejercicio activo para la resiliencia es la gratitud. La gratitud es algo tan poderoso que te ayuda a disfrutar el hecho de que en la mañana tú tienes una taza de café. Te hace eso comenzar el día con una condición natural hacia enfrentar las dificultades que no lo puede reemplazar ninguna vitamina. Esa actitud de gratitud por todo, porque estás vivo, tú pudiste no amanecer vivo, eso es tan simple como eso. Porque sí, tienes a tus seres queridos, los que pudieron estar contigo ahí, contigo, vivos, a una llamada, a un WhatsApp, a una conexión de internet, si no están físicamente contigo. Porque tienes un techo. Así es. Porque tienes una manera honesta de ganarte el pan, de desarrollar tus talentos. Porque te ríes, porque te miras en el espejo, como yo esta mañana, y digo, Dios mío, pero el feo está revuelto, esto está difícil hoy. Así, yo dije, pero ven acá, espejo, pero lo tuyo personal conmigo, a mí no me mire, a mí no me mire. Entonces... Y necesariamente hay que ser agradecido, porque cuando llegan los momentos de ser resiliente, si no fuiste agradecido, entonces viene un proceso de queja. O sea, hay que tener cosas que valorar en la vida para poder salir de un proceso donde ejercitas la resiliencia. No es nada contradictorio, es todo lo contrario. Si no agradeces, ¿cómo vas a estar ahí? O sea, que me parece maravilloso que sea una de esas sugerencias para poder estar listo para cualquier momento en que nos toque un momento difícil y que haya que aplicar resiliencia. ¿De dónde viene esto de la resiliencia? El ser humano nace resiliente, hay un momento de la vida donde eso se aprende. ¿Cómo surge en el ser humano esto de la resiliencia? Para mucha gente esto es un concepto de psicología. En realidad, siendo muy sinceros, es un concepto de ingeniería. Y tiene que ver de ingeniería y tiene que ver con describir la característica de algunos materiales que sometidos a gran presión, luego recobraban sus propiedades y sus características primarias. Es decir, que tú sometías a gran presión, vamos a decir, un tubo, y ese tubo se deformaba, pero después recobraba su condición y podía seguir siendo útil.
Entonces, esa característica de esos materiales es resiliencia. Aplicada, yo viéndolo en mi vida, aplicada al ser humano, yo creo que te perdí por una semana. No, aquí te tengo en Instagram, no te preocupes. Esa característica aplicada al ser humano tiene que ver con que las situaciones de presión realmente son las situaciones de crisis, son las etapas de crisis, son los momentos de dificultad. Entonces, en esos momentos el ser humano tiene la posibilidad de recobrar su capacidad vital, su capacidad de volver a ser productivo, de volver a disfrutar la vida, de volver a desarrollar su potencial. Entonces, esa parte en la cual nosotros hacemos así, después que no han apretado así, y volvemos a coger el espacio y a Resurgimos. pararnos. Esa se puede ejercitar como hablábamos, pero se ejercita de una manera adulta y consciente. Y consciente. Y es ahí donde la decisión vuelve otra vez. Yo lo machaco mucho y lo recalco porque al ser humano tomar decisiones le cuesta. Es muy fácil en los momentos de dificultad dejar que la decisión la tome otro o dejar que las circunstancias mejoren para no decidir y postergar y postergar y postergar. Y en ese proceso de postergar aprendemos a coexistir con el dolor. Y Tú que pasaste por estos momentos tan duros y que eres una persona que no solo aprovechó la experiencia de ejercitar la resiliencia con el dolor, sino que también comparte con otras personas este proceso de aprendizaje, pero en lo personal, Katherine, ¿cuáles fueron esas enseñanzas de someterte, así como tú decías, pasar por todas estas formas en que probablemente en algún momento pensaste que te ibas a romper? ¿Qué aprendiste de ese momento de tanto dolor una vez tras otra? ¿Qué fue lo que en ese camino tuviste que tú dijiste, yo ahora voy a aprovechar esto para ayudar a otros a ser más resilientes? Y bueno, y ahí tienes una pregunta de Pacheco que dice, ¿y se puede volver a ser feliz después de la adversidad y la tormenta? Sin duda, por eso estamos haciendo este live. Ahí tú le contestas. sí se puede. La felicidad es una decisión. Y la felicidad no es la histeria, ni la alegría inyectada, ni farmacológica, no. La felicidad es una decisión de disfrutar lo que usted tiene, de apreciarlo y de no sufrir por lo que usted no tiene, sino luchar por lo que no tiene si es lo que quiere. Usted poner su potencial en proceso de desarrollo. Esa es la felicidad. Usted decidir disfrutar lo que tiene y luchar por lo que no tiene. Hasta ahí. Pero cuando tú me hiciste, y si es después de la adversidad y la tormenta, sí, y se saborea mejor. Porque se aprecian las cosas que tienen sentido y se aprende a priorizar. Se quita uno un montón de cosas de la mochila de la vida que le preocupaban a uno, que le angustiaban, que le quitaban el sueño, que te definían hasta las cosas que hacías, porque no estaban priorizadas, pero hacían mucha bulla. Cuando tú has pasado un momento de dificultad, cuando te han sometido a esa presión terrible, ya tú sabes que te has quedado adentro de ti solo con lo esencial. Exacto. Y aprendes o debes aprender a solo meter nuevamente las cosas que valen. Ya no meter Las paja prioridades. meter... Exacto. Exacto. Exacto.
Te preguntaba antes de contestarle a Pacheco, ¿qué habías aprendido en este proceso de dolor? ¿Qué herramientas quedaron para compartir con otros que hoy te permiten apoyar a gente a ser más resiliente? Mira, yo creo que a nivel de accionar, a nivel de accionar, para mí lo que más ayuda a un ser humano es ayudar, servir en cositas que para ti son quizás insignificantes, pero que durante ese proceso de servicio, en medio de tu dolor, te hacen olvidarte de ti. Y yo siempre veo el sufrimiento como una herida. ¿Sabes cuando tú tienes una herida y tú todos los días te le estás pasando el dedo? ¿Te gangrena? Claro. Hay que dejarla. Hay un momento en el que sí se limpia, se cura, si se puede, se medica, pero hay que soltarla y hay que dejar que el cuerpo comience a sanar, a cicatrizar. Si tú todos los días te pasas el día entero rumiando la herida, te gangrenas la mano. Entonces, el servicio, el ayudar a otros, buscar en qué contribuir con otros, en acciones concretas, es fantástico. Y yo no soy psicóloga, respeto y aprecio mucho a los psicólogos, pero en mi experiencia de vida, de la cual yo soy una experta, en mi experiencia de vida, ese momento en el que yo estoy de servicio, en el que yo estoy oyendo a otro quejándose porque no puede pagar el recibo de la luz, o porque se le dañó el carro, por cosas así que son, digamos que son relevantes, pero no tan graves como cuando tú dices que estás enterrando un ser querido, porque eso es lo que más daño le hace al ser humano es la comparación con otro. Usted está llamado a llenar su potencial. Exacto. No su comparación. Exacto. Y que el dolor de nadie es más grande o más pequeño. Cada quien sabe de qué tamaño es su dolor. Exactamente. Entonces, el poder estar ahí con otros, el poder ayudar a alguien que no sabe escribir a llenar un formulario, ese servicio pequeñito, mientras lo estás haciendo, no estás pensando en ti, ni estás pensando en tu dolor, estás dejando que la herida seque, que coja aire, que la medicina haga efecto. El servicio es el instrumento fundamental para la sanación interior y para la resiliencia. Y el servicio es tan grande o tan pequeño como podamos. Había días en los que mi servicio era mover cajas de un sitio a otro. Y mover cajas y mover cajas y mover cajas. Pude trabajar de voluntaria en un banco de comida, en un food bank. Y entonces había días donde era mover las cajas de la fruta y de los vegetales que llegaban y moverlas de un sitio a otro. Y mientras yo estaba haciendo eso, yo estaba pensando en que mi hijo Emmanuel se fue. Yo no estaba pensando, nadie me estaba hablando de que Manuel se fue y pobrecita y tú tanto que sufre y tú tienes razón. Sí, yo tengo toda la razón del mundo para toda la amargura, el sufrimiento, el resentimiento, la molestia, pero eso no me sirve. Eso es una elección. Es una elección. Una decisión. Una decisión. Exactamente. Entonces, por eso... Pero eso, Catherine, déjame preguntarte, ¿siempre fue así? ¿O hubo un periodo en el que te costó también aprender eso? Te lo digo porque así como tú decías, o como decíamos, que el dolor de cada quien tiene su tamaño y cada quien lo reconoce, hay alguien que puede estar conectado ahí y decir, bueno, yo tuve una pérdida o me pasó esto y yo no pude verlo. O sea,
¿En qué momento tú seguías con tu dolor? No era que te apartabas del dolor, era que en medio de esa situación tú tomabas la decisión de ver otras cosas también, porque a veces la gente piensa que hay gente que tiene más herramientas o que hay gente que tiene más poder para hacer eso o que hay gente que es más fuerte. La decisión la toma usted. A ti Pero te costó. sí, sí. Pero ¿te acuerdas que hablamos de la verdad? De que la resiliencia era de adultos, que es algo consciente. La verdad es fundamental. Lo primero es que yo entendía que yo no podía, sola no podía, y que si yo trataba de aplicar mi fortaleza, y lo hice y lo intenté, mi fortaleza, me topaba que yo no era fuerte, porque cada vez que yo miraba el espacio donde debían estar mis niños, y no quiere decir que yo no siento y no lloro, yo lloro cuando yo quiero. Sí. Y lloro ahí con todo el gusto de llorar. Y luego me seco las lágrimas y le doy gracias a Dios por haber sido madre y por haber tenido el privilegio de no darme por vencida para que mis hijos sientan que aprendí a servir mejor por el proceso de dolor al haberlos perdido momentáneamente. Esa es mi motivación. Ahora bien, la verdad es fundamental y si hay algo que yo tengo que agradecer es el hecho de yo haber asumido una actitud humilde. Yo reconozco humilde, yo no podía, estoy que no puedo con esta vida, no, ya mis fuerzas no me dan. Ayúdame, échame una mano. Échame una mano, oh Dios, échame una mano y esa mano te va a llegar de diferentes maneras. Pero esa oración, esa actitud de échame una mano no es más que la decisión de yo no quiero estar así. Claro. No puedo más. Entonces, aparecen las manos de donde tú no te imaginas. Recibes una llamada de un amigo que hace 5 años no te llama. Recibes un mensaje. Alguien tiene un gesto contigo en el supermercado y comienzas a ver que tú no eres invisible, que tú no eres inexistente en el mundo, que tu vida no pasa inadvertida para todo el mundo, que hay gente que se da cuenta que estás. Y esas pequeñitas chispas de luz se coleccionan como los cocuyos, y se meten en un frasco y tú andas con eso para arriba y para abajo hasta que puedas otra vez tener luz propia. Y que esa es una de las primeras creencias cuando estás en el hoyo. Pensar que estás solo cuando realmente no estás solo. Sí. Catherine, agradecerte del alma que hayas compartido en este live tu testimonio. Muchas personas a nivel mundial se han tenido que enfrentar a ejercitar con el dolor de la resiliencia. Muchos seguimos con la incertidumbre. Hoy estamos en este live. Mañana no sabremos lo que la vida nos puede poner en el camino, pero tener herramientas y saber que el día que pueda pasar nos recordemos que no estamos solos y que siempre va a haber una oportunidad de salir de cualquier momento difícil. De eso se trata. Gracias por tu testimonio. Gracias por contar una historia que nos ayuda a todos a crecer y a saber que tenemos la voluntad de seguir. Todos podemos seguir a pesar de lo que sea que llegue. Gracias, Catherine. Gracias, Hilda, y decirle a tu audiencia que sí se puede. Que cuando todo el mundo, incluso tú mismo, te diga que no puedes más, tú tienes toda la autoridad para decir eso es mentira. Sí se puede. Eso es mentira, sí se puede. Y gracias. Un abrazo
Hilda. Igual para ti, gracias a todas las personas que conectaron a este live y todos los días de lunes a viernes conectamos a las 9 de la noche. Gracias, Katherine, por este regalo maravilloso esta noche. Buenas noches. Buenas Bye noches. bye.